Lisen, disculpe, su micrófono está apagado. Gracias. Gracias por avisarme, Nico. Decía que hoy, este encuentro de hoy es bastante internacional. En este momento estamos en vivo y estoy compartiendo con el Guilherme, con la Lilia, con el Israel, con los estudiantes de métodos alternativos de comunicación. Estamos muy internacionales hoy, estamos hablando desde el sur de México, desde el norte de Brasil, un poco más al sur estamos desde la Amazonía ecuatoriana también, con el Israel que nos va a compartir algo de la radio Hatari Quichua. Guilherme nos va a compartir también desde su experiencia radial. Lilia, Guilherme, el link de nuestra transmisión está en el WhatsApp de ustedes. Nicole, grupo 6, identidades. Uy, se apagó. No, pensé que el micrófono se había apagado. Nicole, grupo 6, identidades amazónicas al aire, Brasil, Ecuador y México. Ahí te invito a hacer la presentación. Yo aquí tal vez en este inicio es un poco confundido porque es el sonido del celular, el video en la compu. Sabemos que en estas tecnologías nos traicionan a veces, ¿no? Pero ya estamos empezando este encuentro internacional, este diálogo internacional de comunicación. Nicole, te paso la palabra. Listo, Lisen, gracias. Buenos días a toda la comunidad universitaria, panelistas invitados y público en general. Mi nombre es Nicola Costa, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador. Les damos una cordial bienvenida a la sexta y última entrega de Diálogos como en Acción, donde se han venido abordando temas relevantes enfocados a los movimientos sociales, colectivos, resistencia de las comunidades indígenas, la preservación de los recursos naturales y en la cultura. Para iniciar este espacio de diálogo sobre comunicación alternativa desde la carrera de Trabajo Social, contamos con la presencia de algunos locutores radiales. Primeramente vamos a dialogar con el director de la radio Hatari Quichua, quien es Félix Israel Tanguila. La Hatari es la radio comunitaria de la Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno, con sus abreviaturas ASIA. Está ubicada en el Cantón Arajuno, provincia del Pastaza. Con algunas estrategias de comunicación, las comunidades indígenas buscan transmitir informaciones sobre la actualidad y con relación a sus territorios, contribuyendo para sus procesos comunitarios y organizativos. También estará con nosotros el educador y comunicador popular, docente en la Universidad de Estado de Amazonas, Guilherme Hitachi Figueiredo, quien actúa frente a la radio Xibe. A continuación, procederé a la presentación del director de la radio Hatari Quichua. Solo un minuto, Nicole. Como hemos empezado hoy un poquito más tarde, le había comentado que vamos empezar dialogando con México, ¿cierto? Vamos a invitar a la Lilia para hablarnos un poco desde el sur de México. Entonces, la Lilia está conectada hace algunos minutos con nosotros y ya mismo quizá nos va a tener que despedirse. Entonces, estuvimos intentando conectar el horario de Brasil con Ecuador, con
con México, y entonces solo voy a intervenir un ratito para dar paso a la presentación de Lilian. Aquí tenemos una presentación escrita, pero quiero invitar para que Lilian hable de ella misma. Está allá en Tlahuitoltepec. Ya estuve en 2013, un lugar hermoso, las montañas de Tlahui. Lilian, ¿será que puedes tomar la palabra en este momento y hablarnos un poco de tu rol, de tu qué hacer? No sé si logras prender el video. Estamos ahora en contacto con México, con el sur de México. La Lilian ya está aprendiendo. Eso. Bueno, un gustazo, como decimos en Ecuador, verte, Lilian. Te paso la palabra porque sé que al final nos retrasamos un poquito en este intento de conectar los horarios de Brasil, Ecuador, y finalmente el Israel llegó a tiempo. Ya mismo vamos a conversar con Israel, con Guillermo, pero de pronto y de una te paso la palabra para que se presente a nosotros y nosotras. Bien, Malu, muchas gracias. Agradezco el espacio que me están dando para compartir la experiencia que tenemos aquí en Tlahuitoltepec, Oaxaca, México. Pues mai muguktak te panhachi ad ham tiatak que te vi kiao maya ada ha nakapshna matiao kan yek ishika isa haja tu yo isa haja min kibut yuk min pie sha ha tu ka kapta ye az sha na matiao kan pi tam spat mado odat midi ja handun gambak niktu ye pues les saludo esta mañana desde Tlahuitoltepec en lengua ayuk, pues para compartirles un poco la invitación de Malu para expresar cómo hemos venido desarrollando este proyecto de comunicación comunitaria en la región donde nos encontramos. Estamos entre montañas a 2.700 metros sobre el nivel del mar, entonces es un clima frío templado y nos ubicamos al sur de México, justo dentro de la cultura de la nación Ayuk. Pues aquí nos organizamos o se organizan los municipios hay municipios, hay comunidades, hay localidades y pues nosotras nos encontramos en Tlahuitoltepec, Mije. Nuestra cobertura de transmisión es en la región Mije, es con la cultura zapoteca también que estamos delimitados con ellos y con la cultura chinanteca a través de la frecuencia radial, y también tenemos una página en el internet que es www.jumbojradio.info. Ahí nos pueden ubicar, platicarles cómo inicia este proyecto radiofónico. Pues tiene una historia desde la creación o desde cuando surgió y cómo la comunidad del pueblo Ayuk ha venido luchando por este medio de comunicación desde 1979. Pues empezaron a dar algunas propuestas de acción dentro del pueblo Mije, en donde ya existía esta inquietud de contar con unos medios de comunicación que estuvieran al servicio del pueblo, más que se operara desde las comunidades y que esta administración del medio de comunicación pudiera hacerse desde los propios habitantes de los pueblos Ayuk y funcionara acorde a la vida comunal. ¿Qué significa esto? Pues que se pudiera enmarcar dentro de este contexto territorial, dentro del contexto cultural y dentro de las diversas manifestaciones culturales que tenemos en nuestros pueblos. Y esto se fue plasmando también a través de diversos documentos en donde se plantearon esta necesidad de comunicación. Se planteó que debíamos, no sé si me desconecté.
No, no, seguimos escuchando, Lilian, Bueno, te escuchamos sí, de perfecto, pronto perdí la perfecto. pantalla. No, Sí. no, no, perfecto, te escuchamos. Es Em, que solo estoy entonces, compartiendo para que nos ubiquemos en el muy mapa. bien. Ah, entonces, estos planteamientos de comunicación se estuvieron dando para que, cuáles fueron las características que se plantearon al decir que queremos un medio de comunicación propio, que queremos manejarlo desde nuestras comunidades. Esto enmarcado también dentro del tema de educación, una educación planteada desde nuestras propias manos y con las propias decisiones de las comunidades, también dirigida desde nuestras lenguas y de acuerdo a los valores culturales de las comunidades. Esto cimentado desde la comunalidad y ordenados de acuerdo a los conceptos del espacio, del tiempo que nosotras y nosotros manifestamos. También se manifestó dentro de este documento, un primer documento, como les digo, en 1979, se dijo que quería integrarse los avances de la tecnología, las ciencias modernas, a las dinámicas comunitarias, a las dinámicas de la vida comunitaria, y también para lograr que estos medios de comunicación pudieran estar insertos en los territorios, y también porque no había forma de transportarse, no había caminos carreteros, se estaba manifestando que se quería alcanzar el transporte al servicio de las comunidades y sobre todo siempre manifestando que estuvieran al servicio de los intereses comunales y de los sectores en que estos necesitaran. Y bueno, al respecto también de las prácticas y creencias espirituales tradicionales que constantemente estuvieron agredidas desde la colonización, pues todas y todos sabemos que esto ha sucedido desde aquellos tiempos, y que estos medios de comunicación pudieran servir para fortalecer justo estos aspectos. Entonces, pues pasamos de esta etapa de los 70, de los 80 al año 2000, en donde se vuelve a plantear dentro de la comunidad de Tlahuitoltepec un plan de desarrollo comunal, y se sigue planteando. En esa ocasión, pues todavía no se había concretado un medio de comunicación. En el año 2000 se vuelve a plantear y se anota que se tiene y se quiere desde la comunidad, desde Tlahuitoltepec, hacer un espacio de comunicación, y entendiendo pues esta categoría que implica la relación del ser humano a través de la palabra. Esto fue lo que se planteó desde la comunidad. Fueron foros que se realizaron en la misma comunidad, con la participación de comuneras y comuneros, con la participación de jóvenes, con la participación de personas profesionistas que estaban integradas en estos espacios, y ellos también, o desde ahí también se plantea que esta comunicación implica medios, implica instrumentos, técnicas y formas de cómo la comunicación humana se entiende, de cómo queremos establecer esta comunicación, y en una categoría fundamental para el diseño de programas y proyectos destinados desde las comunidades y por las comunidades. Entonces, en especial, el diseño que fuera participativo, que significa darle la palabra al pueblo, en especial cuando se proponga soluciones y se responsabilice en la ejecución y en el seguimiento de dichos proyectos, porque este planteamiento de comunicación estaba enmarcado en un planteamiento más general, más integral, de planteamiento de proyectos que estuvieran ejecutándose desde la comunidad, proyectos de desarrollo comunitario, proyectos territoriales, proyectos que estuvieran fortaleciendo la vida comunitaria. Entonces, estos fueron los planteamientos que se estuvieron realizando, y fue hasta el año 2001 en donde se inicia con este otro planteamiento,
en donde nosotras estamos participando, en donde yo estoy participando directamente, que es la radio comunitaria Humbo. Ahora iniciamos este proceso en el año 2001, en donde a personas que éramos jóvenes, algunas estudiantes, algunos estudiantes de la comunidad, algunos profesionistas igual y algunas personas comuneras que estaban interesadas o se interesaron en un proyecto de comunicación propia. En un inicio no tuvo este nombre como Radio Comunitaria Humbo, pero sin embargo siempre estuvo presente que era sí una radio comunitaria. Comentarles también o presentarles el contexto de los medios de comunicación en México. Han estado en manos de algunas empresas, son monopolios que manejan 2 o 3 empresas simplemente y tienen toda la cobertura en televisión, en radio, en los medios de comunicación, y estos no dan espacio para la participación de ni de las culturas ni de las comunidades o pueblos originarios. Entonces es muy complicado, es muy difícil. En la legislación en ese entonces, en el 2001, no existía la figura de radio comunitaria dentro de la legislación mexicana. Tampoco era reconocida como un concepto comunitario. Solamente existían radios culturales, radios educativas, radios estatales que estaban finalmente a manos del Estado, de universidades públicas que dependían estos del mismo Estado. Entonces no había forma de tener un medio de comunicación propia como comunidad. Y las radios que existíamos o que iniciamos en el 2001, como les comento, iniciamos con este proceso de comunicación propia desde la comunidad. Se hizo un pequeño taller por parte de compañeros que vinieron de una universidad de México, de la UNAM. Ellos habían creado una radio alternativa dentro de esta misma institución y no tenían ningún permiso, no tenían algún reconocimiento, y vinieron a dar un taller sobre cómo hacer un transmisor local, un transmisor casero. Se hizo ese transmisor que fue de 20 watts, tenía una cobertura simplemente del centro de la comunidad en donde habitamos nosotras y nosotros. Y ahí solamente se logró escuchar esta primera transmisión. Y en nuestro espacio en nuestro espacio de transmisión fue una casa particular en donde nosotras empezamos a transmitir música local, música regional, música que pensamos que no existía y no tenía espacio en otros medios de comunicación. La cobertura o las estaciones que escuchábamos aquí eran estaciones de otro estado o estaciones, como les mencionaba, ya sea comerciales o del estado, del mismo estado. No había ninguna radio comunitaria, no había esta figura, no había en el imaginario como colectivo, no existía. Entonces tampoco existía la voz, la palabra de nuestras personas, de nosotras y nosotros en estos medios de comunicación. Y al momento que se abre el espacio, que se saca al aire al espacio nuestra palabra, ayuk, y nuestra música, nuestro contexto, nuestra vida comunitaria, es una revelación completamente al escuchar las voces que estábamos ahí. Pasa un proceso de unos meses de transmisión y en el 2001, en el 2002 también sucede que vienen o llegan del mismo estado a confiscar todo el equipo. ¿Por qué? Porque como les menciono, no estaba reconocido esta figura, no estaba reconocida la figura de radio comunitaria, y sin contar con un permiso
te consideraban una radio pirata o una radio clandestina, lo cual fue lo que pasó. Llegaron policías del Estado, personas que trabajan para el Estado, y se llevaron el equipo sin siquiera hablar o sin siquiera respetar a las autoridades comunitarias, quienes estaban encargadas directamente para poder pues pasar a la casa comunal en donde nos encontrábamos, y llegaron directamente, se llevaron el equipo que teníamos, y de esta manera pues nos acallan la voz de la comunidad, acallan la voz de este espacio, de este proyecto de comunicación comunitaria. Y como les menciono, era un transmisor casero de 20 watts, estábamos en el 104.9, y pues de esta manera empezamos también con todo un proceso comunitario de ver y de ver las alternativas de qué podríamos hacer. Queríamos continuar con seguir transmitiendo, queríamos continuar emitiendo nuestra palabra a través del aire, y dijimos, a través de la asamblea comunitaria se decide iniciar todo un proceso legal. Se denunció este acto del Estado en instancias internacionales, y también se inicia un proceso de legalización de este proyecto de comunicación. Nos dan el permiso en el 2005-2006, otorgan el permiso a la radio comunitaria, pero como no había una figura como tal en la legislación mexicana, entonces se nos otorga como una radio cultural. El permiso es dada como pues sin esta figura que nosotros ya habíamos planteado. Es un permiso el cual también requirió mucho proceso burocrático, muchos requisitos. De ahí empezamos con transmisiones de prueba. Hemos venido buscando también cuáles son los, plantearles o presentarles los aspectos o los principios comunitarios de comunicación de la radio comunitaria Humbo. El primero es Nagyapshweja. ¿Qué significa esto? Que implica que la radio tiene o va a tener esta característica de transmitir temas educativos, temas culturales, como ya les he mencionado, que cumplan con esta función de poder revitalizar nuestra forma de vida e impulsar a la gente hacia el desarrollo comunitario y la planeación bajo la visión y cosmovisión propias. El otro principio que tenemos como radio comunitaria es el Nayuk Madowa. Es el mismo diálogo, es entender que la gente pueda dialogar, pueda participar en este medio de comunicación, se pueda informar de hechos trascendentales dentro y fuera de la comunidad, pero que esta información no simplemente llegue a ser información, sino que también pueda transformarse esta comunicación, que dé respuestas a la comunidad, que también como condición la información sea tratada con una gran responsabilidad y que no contenga ningún acto de difamación. Es decir, que la información que hemos recibido o muchas veces recibimos de otros medios de comunicación tienen tendencias, son amarillistas y son manipuladas. Entonces, lo que queremos en este medio de comunicación es que eso no suceda, que esta información sea también analizada y criticada, y que sea una información de ida y vuelta. El otro principio que tenemos como radio comunitaria es el Kapshioyen. En este apartado es donde queremos difundir o difundimos temas de interés común, como por ejemplo el tema de los derechos indígenas, temas de las mujeres, la autonomía, el medio ambiente, temas comunitarios, temas de desarrollo comunitario, como ya lo mencioné. Abarcamos muchos temas, entonces, pero siempre le damos el enfoque desde la comunidad, contextualizar esta información en las comunidades. También mencionarles que ahora en donde nos ubicamos
hablamos una variante del Ayuk, pero en la región hay muchas variantes del Ayuk, lo cual también queremos, hemos ido en este proceso de los 20 años que hemos estado viviendo en este proyecto, que hemos construido este proyecto. También hemos buscado que se puedan integrar las otras voces de las comunidades hermanas en donde pues tenemos cobertura. Esto a grandes rasgos, y también platicarles un poco que desde el 2009 hemos desarrollado o nos organizamos nosotras como mujeres dentro del mismo espacio de la radio y nos denominamos Mujeres Radialistas Ayuk. ¿Esto por qué? Porque necesitamos organizarnos dentro de un colectivo en donde ya estamos nosotras. Muchas veces pasa que las mujeres o las jóvenes que estábamos participando, que hemos estado participando dentro de este proyecto, pues tenemos necesidades diversas. Somos diversas también en cuanto a quiénes somos, desde dónde participamos. Han estado compañeritas de 5, de 8, de 10 años y que ven que es necesario el acompañamiento entre nosotras para poder sentir esa seguridad de que ellas están acompañadas. Y también la parte muy importante ha sido la creación de contenidos, cómo queremos generar estos contenidos, qué temas queremos abordar y cómo también analizar aspectos negativos o aspectos que no nos favorecen a nosotras como mujeres dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra comunidad, y hemos querido abordarlo desde esa forma, organizándonos y poder también plantear alternativas de cómo queremos nuestras vidas, cómo queremos plantear soluciones en pues dentro de nuestro contexto comunitario en donde nos estamos desarrollando, y también capacitarnos un poco. A lo mejor no les he platicado, pero la forma en cómo nosotras participamos en la radio no es que seamos comunicadoras formadas profesionalmente, sino que nos hemos formado a través de la vivencia, a través de la práctica, en donde nosotras pues nos integramos a la radio, y quienes ya hemos tenido alguna experiencia de radio dentro de este proyecto comunicacional de Radio Humboldt, pues le vamos enseñando, le vamos compartiendo estos conocimientos, estas experiencias a las personas que se van integrando. Entonces esa es la forma de cómo nosotras vamos aprendiendo. Si alguien no sabe cómo manejar la consola, si alguien no sabe cómo hablar al micrófono, si alguien no sabe cómo hacer una producción, una grabación, entonces se lo vamos compartiendo y le vamos diciendo, hazlo así, así se hace un guión, no sé. Pues esa es la forma en cómo nosotros, y hacemos de todo en la radio. No somos, no tenemos un productor aparte, no tenemos un técnico aparte que esté manejando la consola, sino que si yo estoy haciendo un programa, yo manejo la consola, yo manejo el programa de transmisión, estoy checando que también salga en internet. Entonces es hacer todo o acciones múltiples dentro de un espacio pequeño en donde estamos nosotras. Y esa es la manera en cómo hemos venido participando. Como mujeres hemos colocado también temas de género, temas de equidad, pero como enmarcarlo siempre dentro de del contexto comunitario. Hay situaciones o hay también características propias en cómo nosotras, nuestras abuelas, nuestras ancestras han valorado el papel de la mujer dentro de las comunidades. Y pues ese es como a grandes rasgos muy generales de cómo nuestro proyecto se ha venido desarrollando en la comunidad de Tlahuitoltepec. Muchas gracias. Lilia, qué genial escucharte. Muchas de mis inquietudes ya resolviste en esta pequeña y breve, pero muy organizada exposición. Así que te agradezco un montón. No sé cómo están tus tiempos, porque como mencionaba, habíamos acordado
una hora específica y en este intento de cruzar los horarios, lamentablemente tuvimos que atrasarnos un poco con México para poder conectarnos con Ecuador. No sé si queda claro, porque la Lilia fue súper, súper, súper acogedora y en un último momento yo pensé, tenemos que hablar con la Lilia para escuchar desde Oaxaca también. México y Ecuador tienen experiencias interesantes, pero también tenemos mucho que aprender de la experiencia tan autogestionada que llevan allá, ¿no? Entonces, no tuve mucho tiempo de explicar, y también para las personas que nos están acompañando, eso es parte de la clase, es una clase abierta de métodos de comunicación alternativa, y más allá de cualquier aporte teórico, la idea es estos aportes, es esta experiencia de lucha de años y años, ya van que décadas en donde ustedes están en este proceso, que México tiene esta característica particularmente ahí donde en Oaxaca, ¿no? Esta característica de la autogestión. Y entonces en otras partes, cuando inevitablemente nos ponemos dependientes de una acción estatal, de una política pública, tal vez es una lección de que sí, en la falta del Estado sí se puede de manera autogestionada, colaborativa, comunitaria. Entonces, este es mi comentario, pero también tenemos el espacio abierto a los estudiantes, a las estudiantes de la carrera de trabajo social. No sé si quieren tomar la palabra en este momento antes de seguir con la exposición del grupo 6. No sé si tampoco, ahí tomen la palabra, ¿cierto? Los que quieran en este momento pueden hacer sus comentarios. Quedamos pendientes de los comentarios que fueron provocados el día de hoy a hacer más, a participar, ¿no? A interactuar en este último encuentro, ¿no? La Lilia cuenta muchas cosas, Lilia, que me remiten a la historia que el Israel ya mismo nos va a compartir desde el Ecuador. Ustedes, la historia que cuenta es que no tenían un marco legal, ¿no? La experiencia de Ecuador es que sí tenían, Lilia, un marco legal, pero la cosa es cómo si se respeta este marco legal, ¿no? El marco de la Ley Orgánica de Comunicación de 2013 en Ecuador. Ahí vimos lo que nos comenta Lilia, cómo hicieron y cómo resistieron y cómo buscaron alternativas a la ausencia de un reconocimiento desde el Estado, ¿no? De la comunicación alternativa con esta tipología alternativa. Bueno, de una entonces quiero invitar al grupo 6, a quien le toque en el momento para seguir con las preguntas al compañero Israel, que está allá en la Amazonía. Salimos entonces del sur del México. Lilian, solo un ratito, me preocupa que tengas que despedirte de pronto. Entonces quisiera eventualmente dejarte este espacio, agradecerte profundamente. Creo que vamos a estar también exhibiendo esta charla desde la radio, tal vez. ¿Será que logramos reproducirla? Cuéntanos y te dejo el espacio para que quizá tengas que despedirte anticipadamente. Sí, muchas gracias, Malu. Yo tengo que despedirme porque tengo otras actividades, pero pues fue un gusto estar en este espacio, poder compartirles. Me hubiera gustado mucho escucharles, escuchar como sus experiencias también desde allá, desde Ecuador, desde Brasil. Me da mucho gusto estar aquí en este espacio compartiendo con Guilherme, pero pues desafortunadamente no lo voy a poder escuchar porque me tengo que retirar. Pero pues igual queremos ver la manera de cómo retransmitir esta clase que ustedes tienen en el espacio a la radio y ya estaremos organizándonos para ver si queda grabado, si lo podemos hacer de esta manera para que también la gente escuche estas otras voces, estas experiencias desde otros territorios. Les agradezco mucho y pues me despido. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Muy bueno
un tanto Un gran apurado, abrazo, pero Lilia. Me da mucho gusto gracias. verte. Guilherme allá desde la Amazonía. Toma la palabra un rato, Guilherme, porque tenemos uma experiência em comum. Pode falar, talvez, porque temos um encontro em comum com a Lília, não? Hola, sí, sí, me gustaría solo decir que me encantó mucho a ver a Lilia hablar, porque yo y Malu estuvimos en México, donde pudimos compartir un poco nuestras experiencias, y así que es muy bueno verla más una vez. Hasta luego, Lilia. Adiós, que estén muy bien. Hasta luego. Dale. Nicole, seguimos entonces, grupo 6, ahora con el Israel, que nos va Félix Israel, ¿no? Yo no sabía que era el Félix Israel, le conocía solamente como Israel. Nicole, por favor, toma la palabra y el grupo 6 tiene su palabra. Su momento. Listo. Gracias, Lice. Bueno, a continuación procederemos con la presentación del director de la radio Tajari Quichua, quien, como ya les mencioné, es Félix Israel Tanguila López, tiene 34 años, nació en el cantón Arajuno de la provincia de Pastaza, es perteneciente a la nacionalidad quichua. También es ex dirigente de ASIA, como ya mencioné anteriormente, Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno, en el periodo 2016-2019. También es dirigente de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, periodo 2012-2016. Con sus estudios realizados, los realizó en la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador, es economista de profesión, y director de la radio Tajari Quichua, periodo 2018-2021, y por último ha participado en eventos nacionales de comunicación comunitaria como panelista. A continuación doy paso al primer bloque conducido por mi compañera. Adelante, Cintia. Gracias, Nicole. Buenos días con todos. Mi nombre es Cintia Ruano y en este bloque doy la presentación de la radio Tajari Quichua. El nombre de esta cadena radial se traduce al español como Levántate Pueblo Quichua. Según la página oficial de la radio amazónica, Hatari es una palabra que da sentido y vida a los movimientos indígenas, unidos para aplicar el suma causai y el buen vivir. Además, está destinada a acompañar al pueblo quichua de la zona para fortalecer el idioma, costumbres y tradiciones, contribuyendo para que permanezca en el pueblo su cultura. Con esta pequeña información, doy paso al bloque de preguntas dirigido a Félix Tanguila. Buenos días, Félix. La pregunta para usted. ¿Cómo surgió la idea del proyecto para la creación de la radio Hatari y quiénes fueron los participantes en su creación? Alichishi mashikuna tukui kay uyaukuna, ñuka shutiman Félix Israel Tanguila López, Quichua Aruna Cani y Quichua Shimita Rimani, ñuka auni kay provincia de Pastaza, Amazonía, Chasnapi Ashkayupaychani. Muy buenos días a todos, compañeros que están en este panel. Mi nombre es Félix Israel Tanguila López, soy de la nacionalidad quichua, soy de la provincia de Pastaza, de la Amazonía. Bueno, es un gusto estar con ustedes, compartir las experiencias de México, luego vendremos con la experiencia de Brasil y similares, según el proceso, cómo nosotros vamos tomando la decisión, los proyectos, el proceso de la resistencia de los pueblos y nacionalidades en todo el Ecuador, y también desde las comunidades, la resistencia que se ha manifestado desde la época precolonial, y entonces la resistencia continúa hasta la actualidad. Bueno, yendo a la pregunta suya, un poco quisiera dar un preámbulo, por qué nosotros, cómo logramos llegar a tener la radio comunitaria. Bueno, nosotros como organización primeramente es creado en 1979 más o menos, pero el proceso viene más antes.
por la reforma agraria de 1972 y era donde que a los pueblos indígenas desde sus territorios comenzaban a marginar, a, a quitar el espacio del territorio con titularización de las tierras comunitarias o tierras baldías en ese entonces. Y por lo tanto, la resistencia vino desde el seno del pueblo o comunidades, porque imagínate tú una casa a la orilla del río y de la nada, de noche a la mañana, llegan unos señores autoridades que no, este territorio no pertenece a ustedes. Entonces comenzaban a expulsar desde sus propias casas a la gente, a las comunidades, y entonces, y las comunidades iban más adentro, se iban internando. Entonces, ese es el motivo donde que la resistencia viene desde los años 70 por la cuestión de la titularización de tierras comunitarias. Entonces, en ese entonces nosotros como pueblos y nacionalidades no éramos un sujeto de derecho, sino más un objeto que nos trataba el Estado ecuatoriano. Y entonces la resistencia viene desde esos años. No sé, ustedes han escuchado los estudiantes la época de Huasipungos, la lucha de Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña. Esos son los logros que ellos han dejado, la resistencia desde la parte andina y la resistencia de la parte amazónica. Y entonces acá nosotros tenemos la misma historia que la parte andina, y entonces nosotros de ahí conformamos la Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno en 1979, y seguido se forma lo que es la OPIP, la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, conformado con los 7 nacionalidades, y entonces la resistencia por la explotación petrolera, el despojo de los territorios a los pueblos originarios, y también había muchas demandas en ese entonces. Entonces, hablemos de que el Estado reconozca como un sujeto de derecho a los pueblos y nacionalidades. Entonces, bueno, dentro de ellos, en 1985 se crea lo que son la educación intercultural, donde que el Estado no reconoce, pero los pueblos y nacionalidades comienzan a autoeducarse, a prepararse. Y entonces, desde ahí, el sistema de educación intercultural bilingüe, la propuesta que viene por el primer levantamiento, exigiendo el territorio para pueblos y nacionalidades en todo el Ecuador, que reconozca el Estado para que la gente viva tranquila en sus propios territorios. Y también la caminata de 1992, organizada por la OPIP, en ese entonces en la provincia de Pastaza, caminaron más de 200 kilómetros desde la ciudad de Puyo hacia la ciudad de Quito. Entonces, ahí es lo que viene la demanda, donde que el Estado tiene que reconocer, el Estado tiene que ser intercultural y plurinacional, y también el Estado tiene que crearse por los derechos colectivos, también que reconozca lo que es a los pueblos y nacionalidades, en sentido de que seamos parte de esos derechos. Y entonces, la caminata, todo eso, viene un proceso, ¿no? Y ahora estamos hablando cerca de 30 años de un proceso que recién nosotros hace 10 años, 20 años de resistencia, la radio comunitaria ha dado positivamente, que el Estado ha reconocido, pero en distintos reformas de la Constitución. Por ejemplo, en 1998, la Constitución de 1998, ahí reconocen lo que son los derechos colectivos. Y también en 2008, recién reconocen un Estado plurinacional. Y entonces ahí hemos marcado como pueblos y nacionalidades que sí somos sujetos de derecho. Y entonces ahí es lo que en la caminata de 1992, los pueblos indígenas se caminó con propuestas alternativas: la creación de educación intercultural bilingüe, la titularización de los territorios indígenas en todo el Ecuador, o sea, la propuesta de una provincia
de diferentes nacionalidades se ha logrado. Y también dentro de ello, el derecho a las empresas comunitarias, economía comunitaria, lo que es los medios de comunicaciones comunitarias. Entonces, esas propuestas recién en el año 2008 con la nueva constitución reconocen, y entonces desde ahí la radio comunitaria ha surgido. La propuesta que de los pueblos y nacionalidades como la CONAIE, con la exigencia de las organizaciones provinciales y exigencia de la CONAIE, el Estado comienza a aprobar para 14 radios de las nacionalidades. Entonces, en el 2012 recién comienzan a instalar las antenas, todo eso, y entonces nosotros como radio comunitaria de la nacionalidad quichua de Pastaza, esa es la propuesta que nosotros hemos planteado desde la organización como Cantón Arajuno, como pueblos indígenas o como Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno, para que esta radio sea para las nacionalidades quichuas. Entonces, como ustedes saben de que en la provincia de Pastaza hay 7 nacionalidades y se entregó a los 7 nacionalidades en la provincia de Pastaza. Y entonces de los 7 radios, actualmente están funcionando 2 radios y además los otros radios se han detenido por algunas cuestiones de pagos que no se ha podido, pero el Estado también puso trampas. Los medios comunitarios no podían recibir contratos con el Estado, con empresas privadas, nada. Aquí tiene que financiar que las comunidades aporten $1 por persona, y entonces, y ahí no podían sostener las radios. Por eso es la cuestión de que otras radios no están al aire. Y entonces, como ustedes saben de que las organizaciones sociales son fines de lucro, y entonces ese es el motivo donde que el Estado comienza a marginar a los pueblos indígenas. Y entonces, si es así, ¿cómo nosotros quisiéramos sostener? Porque mantener una radio es un costo inmenso, y entonces, y para las comunidades que hay veces que no tienen actividades económicas, ¿cómo lo van a lograr aportar? Y además, las comunidades viven en las comunidades internas, o sea, dentro de las selvas, ¿no? Y entonces, y llegar a la población, por ejemplo, caminando a pagar $1 el aporte, caminar 2, 3 horas, un día, 2 días, 3 días o una semana, ¿cómo lo van a lograr a, a cancelar? Y entonces, esos eran los problemas que teníamos nosotros. Y además, como radio comunitaria, nosotros como organización sí hemos exigido al Estado eso, que las nacionalidades tenemos derecho de contratar con instituciones públicas o privadas en algún tema donde que en algunos momentos por lo menos para sostener lo que es pago a los servicios básicos. Y entonces, con tantos reclamos que nos han dado esa apertura, y también en la reforma de 2013, la ley orgánica de comunicación, ha surgido más radios comunitarias. Entonces, nosotros en radios comunitarias, en la actualidad, tenemos a los radios, o sea, netamente para pueblos y nacionalidades, radios para las iglesias, radios para las universidades, radios para las fundaciones. Entonces, esos se detallan como radios comunitarias. Por lo tanto, nosotros como pueblos y nacionalidades, sí hemos dicho que las radios comunitarias, radios privadas y radios de servicio público deben ser, o sea, todo por igual. Por eso en la ley se exigía de que las radios comunitarias deben tener un espacio de 33% que tiene que abarcar, pero eso se ha escrito en la ley, pero no se ha cumplido. Y también para concurso de frecuencias debe ser concurso de frecuencias. Radios comunitarias no deben competir con radios privados. Radios privados entre privados, comunitarios entre comunitarios. Y entonces eso es lo que nosotros hemos exigido a las autoridades, y también hemos protestado en el seno de la Asamblea Nacional para que eso exista porque en las reformas, porque hay veces
competir entre privados y comunitarios no tiene la lógica, porque si estamos hablando con lo privado, estamos compitiendo con ese aparato del capitalismo, todo eso, y entonces nosotros no tenemos ese capital para invertir en radios comunitarias. Pero con el aporte, con el apoyo de algunas instituciones o organizaciones no gubernamentales, se ha podido lograr la radio comunitaria. Como ustedes saben, como la compañera que estaba presentando me antecedió, la radio comunitaria es una mano más para las organizaciones, para los pueblos y nacionalidades, para las comunidades. La radio comunitaria Jatari Quichua ha sido una alternativa para uno, para educar, otro, para mantener nuestra identidad cultural y para fortalecer lo que es la lengua, porque nosotros, o sea, yo soy locutor aprendiz, o sea, como comunicador. Mi área es tema de economía, pero por cuestiones de encargo a la radio, a mi persona, me tocó aprender, me tocó hacer comunicador. Y entonces es muy importante porque ahí vas conociendo, ahí vas tener más experiencia en lo que es la comunicación alternativa desde las comunidades. Lo que yo he sentido, ¿no? Como radio comunitaria, tienen voz desde las comunidades hacia las ciudades, mientras que radios privadas tienen sus objetivos meter un chip desde lo capital hacia la población, y ni siquiera dan un espacio a la gente que son trabajadoras, a la gente que ama de casa, a los jornaleros, a los productores netamente de que tienen sus chacritas, sus productos. Entonces nosotros lo que hacemos es promocionar lo que tengamos en nuestras comunidades, los programas, las actividades, invitando para que visiten, que compren, que esas son las alternativas que hemos dado. Y entonces nuestros líderes, lideresas desde las comunidades dan sus palabras, sus opiniones, sus alternativas de solución de cualquier tipo de problemas que suscite en nuestras comunidades. Entonces, esa ha sido como decían, que un espacio de medio de comunicación es el poder. Y entonces siempre los medios de comunicación masiva, privados, o sea, eso es lo que ellos mantienen, el poder. Nosotros también hemos dicho como pueblos y nacionalidades, obtengamos más coberturas, más radios comunitarias en distintas lenguas, en distintas culturas, por nacionalidades, a ver si algún día nosotros también vayamos a un poder. Puede ser económico, puede ser político, y entonces esos son los objetivos de los pueblos y nacionalidades, y además socializar lo que es la preservación de nuestro territorio, porque en la Amazonía hay muchas amenazas que actualmente que nosotros tenemos. La amenaza a lo que es la explotación petrolera, las mineras, Israel. las madereras, y entonces Israel. esa ha sido ¿sí? Hola, solo perdón interrumpirte para decir que en este momento estaba hablando con el Darwin Tanguila, te envía un saludo, dice que le gustaría mucho estar compartiendo en este momento con nosotros, y le dije que estaba compartiendo contigo y nos envió un saludo. Entonces permítame pasarte el saludo de Darwin, que estuvo de presidente de Asia, ¿verdad? Y tuvo ahí un papel, me parece que importante en la creación en el proceso de creación de la radio. Además, tenemos algunas preguntas para ti. Entonces ya ibas a hablar del tema petrolero y tenemos una parte específica con relación al tema petrolero. Antes, la Cintia tenía una pregunta con relación a la programación. Cintia, ahí vamos topando cada bloque de preguntas, vamos topando los temas. Entonces, antes de topar el tema petrolero, que es un tema importante para la radio Jatari Quichua, y fue muy buena toda la retomada del proceso de creación histórico de la Asia mismo que nos presentaste.
Pero también tenemos una otra curiosidad. Cintia, ¿cuál es esta curiosidad que tenemos? Ya, Liz. Listo, Félix. Y la última pregunta sería, ¿cuál es la programación de la radio y quiénes son los responsables por llevar los programas a la radio, al aire? Bueno, Malú, gracias por el saludo de Darwin. Darwin es un líder joven. Somos de ese proceso. Hemos crecido, tiene mi misma edad. Jóvenes que hemos estado desde el inicio de la organización, desde el inicio de donde que nuestros padres inculcaron, porque ellos fueron los anfitriones para organizar, para crear a la organización, y entonces somos de ese proceso, y entonces los hijos también estamos caminando por esos senderos que ellos han dejado abiertos. Bueno, de la programación, nosotros hemos analizado la programación. Aquí nosotros participamos en grandes asambleas, debatimos entre 500 y 600 personas. O sea, ¿cuáles son los programas que debe dar en la radio? ¿Qué debe socializar en la radio? Y entonces, yo como director de la radio solamente organizo con los jóvenes que quieren ser comunicadores comunitarios. Y además nosotros en la radio, ninguna de las personas son preparadas en tema de comunicación. Nosotros hemos aprendido en este proceso de formación ser comunicadores. Bueno, en algunas cosas hacemos unos eventos, algunos programas con algunas organizaciones o radios comunitarias para certificar a los comunicadores comunitarios. Entonces, uno de esos, gracias a la FACSO, también de lo que ustedes están ahí de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, se ha hecho algunos cursos de certificación, y entonces gracias al decano, también a los compas de la vinculación que han dedicado a los medios comunitarios para certificar que los comunicadores comunitarios tengan su legalidad. Y mediante eso nosotros hemos articulado con las comunidades para que cada programa sea planificada, ¿no? Y entonces nosotros tenemos algunos programas que son muy, muy importantes. Por ejemplo, uno es Wayuu Supina, que empieza desde las 4 de la mañana a 6 de la mañana. Son donde los pueblos de la nacionalidad quichua, de otras nacionalidades, donde que más sintonizan a esas horas. Porque ustedes saben que los indígenas a la madrugada nos levantamos a tomar la guayusita, a conversar, a planificar, a organizar, puede ser para la semana, para el día o para algún tipo de actividades. Entonces, siempre acompañado con la guayusa, se planifica. Y también tenemos otro programa que es Sumas Causa, y que hace desde un compañero. Ya viene él trabajando con los curas, luego ya como voluntarios en algunos radios, pero en su propio idioma, hace programa de Sumas Causa. Y entonces ahí es espacio de comunicación, espacio de entrevistas, un espacio donde que manifiestan las comunidades, todo eso. Entonces, desde ahí también las comunidades, luego de sus actividades, llegan a la casa, prenden su radio y sintonizan full. Y entonces nosotros como radio comunitaria aquí, para compartir una pequeña experiencia que tenemos con la hermana provincia de Napo, hay full radios privados. Y entonces nosotros marcamos la diferencia a eso, que la población de Napo, la mayor parte son de población quichua. Y entonces nosotros con esos dos programas, hemos ganado un espacio grande donde que las radios privados no querían que los pueblos indígenas hablaran ahí en su propio idioma.
pero ahora nosotros, por iniciativa de la radio comunitaria, desde Arajuno, hemos invadido con programas a todos esos radios privados comerciales que anteriormente mezquinaban a los pueblos indígenas para que ellos no surgieran nada. Pero con la llegada de Radio Hatari hemos dado un espacio y en alguna encuesta que la Radio Hatari abarcaba casi el 80% de la audiencia de la provincia de Napo, y mientras que radios privados tenían, de los 10 radios que estaban, tenían esa cobertura a 10% de la población, a 20% de la población. Y entonces, y ahora, todas las radios privadas tienen programas haciendo competencia a la Hatari Quichua, porque hace buenos programas para la población de la nacionalidad de Quichua. Y entonces, y ahora, los municipios de la provincia de Napo, el Consejo Provincial, las juntas parroquiales que tienen en la provincia, y también los radios privados, todos hacen programa en Quichua. Y entonces nosotros, como impulsores de estos programas, o sea, me siento orgulloso, y también, o sea, nos hacen la competencia ahí. Y entonces, y ahora en mi cantón, la mayor parte, casi el 100%, escucha lo que son programas en nuestro propio idioma. Y entonces, la mayor parte de programas hacemos en Quichua. Y entonces, esos son los programas que hemos hecho. Tema de la planificación, tema de dar consejos, tema de la pérdida, o sea, de los problemas sociales que se da en el cantón. Tema de Guayusupina, que es un método de planificación que ahorita iniciamos en Arajuno. Con la radio hemos invadido, y ahora casi toda la región amazónica hacen la bebida de guayusa. Y entonces eso a mí sí o sea, sí me ha tocado en el corazón, donde que la radio Hatari ha impulsado lo que es a fortalecer la identidad propia de mi nacionalidad, ¿no? Israel, es un gusto estar escuchándote. Como ustedes saben, estamos haciendo este encuentro de modo internacional, ¿cierto? Y entonces estamos cruzando los horarios. En este momento quiero rápidamente, o no tan rápidamente, pero me gustaría, pido licencia al grupo 6, que ya mismo va a retomar las preguntas al Israel, para que podamos invitar un compañero que está, Israel, en el norte de la Amazonía, en el norte de Brasil, en la Amazonía brasileña, ¿no? Del otro lado, casi relativamente más cercano al Atlántico, no cercano, obviamente, pero digamos que del otro lado, en el lado brasileño de la Amazonía, ya mismo vamos a ubicarnos territorialmente en el mapa para identificar exactamente dónde está la radio Xibé. El Guilherme, un amigo, un compañero con el cual desarrollamos trabajos, libros, ¿no? Colaboraciones en eventos, etcétera. Ya mismo va a tener que compartir la internet. Entonces tiene esta cuestión ahí con la conectividad. Y entonces por eso, Israel, te voy a pedir, y al grupo 6 voy a pedir un tiempito para que podamos escuchar a Guilherme y conectarnos con esta experiencia también radial, ¿cierto? Ya pasamos por el sur de México, estábamos en Oaxaca con la Lilia, nos contó unas experiencias súper interesantes radiales desde allá, desde la autogestión, driblando la ausencia de un marco legal, ¿cierto? Siendo tomados como radio pirata. En Ecuador tenemos un marco legal desde 2013, entonces nos estaba contando Israel cómo se ha manejado la disputa por la búsqueda por la palabra desde la Amazonía ecuatoriana. Y ahora, Guilherme,
¿Cómo pasa esta situación en la radio Chivé? Tú sabes, creo que ya te diste cuenta que yo soy un tanto desubicada, entonces explícanos primero, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Desde dónde hablas? Y bueno, todo lo que tenga para compartir con nosotros sobre esta experiencia radial con la cual caminas, navega por los ríos y contigo la palabra. Hola a todas y todos, es un gusto muy grande, muchas gracias a todos ustedes por la invitación y poder compartir con ustedes. Este trabajo de clases abiertas es muy lindo. Ojalá las universidades tengan más experiencias así, ¿no? De compartir, de comunicar y de tejer redes, ¿no? De solidaridad, de comunicación. Y bueno, mi nombre es Guilherme, yo vivo en la ciudad de Tefé, que queda en la Amazonía, a 500 kilómetros de Manaus, cerca de la frontera con Colombia y Perú. Y yo soy comunicador popular hace 22 años y yo vivo aquí en la Amazonía, en Tefé, hace 17 años. Yo vine a vivir acá porque la familia de mi padre es de la Amazonía y yo regresé, es como un regreso a mis orígenes. Yo vine a vivir acá a buscar mis orígenes, construir la lucha con mi pueblo y pues hacer lo que hoy día decimos como construir el buen vivir, ¿no? Que es una palabra que viene de ahí donde están ustedes, pero que ahora es como una semilla que se está llegando a muchas partes, ¿no? Y bueno, ¿qué es ser un comunicador popular para mí? Yo pienso que todas las personas tienen el derecho a la comunicación, a hablar y ser oídas, ¿no? Compartir. Pero los comunicadores populares son aquellos que trabajan para animar procesos, facilitar procesos de escucha, ¿no? Porque nosotros vivimos una realidad pues muy colonial aún, que es la sociedad, la estructura colonial que la sociedad tiene es una estructura de comunicación vertical, donde todas las personas tienen la palabra, pero no se les escucha. Y así que tenemos que horizontalizar los procesos de comunicación. Y ese es el trabajo de los comunicadores, las comunicadoras y comunicadores populares, ¿no? Y también soy profesor en la Universidad del Estado de Amazonas. Y aquí yo hago un trabajo, en la universidad yo hago un trabajo muy parecido con lo que yo aprendí en la comunicación popular, como democratizar la ciencia, porque la ciencia siempre ha sido un instrumento de dominación. La ciencia europea se desarrolló con la colonización, con el imperialismo, con el capitalismo industrial. Y tenemos que apropiarnos de estos instrumentos, transformarlos para que sean también instrumentos de colaboración, de comunicación, ¿no? Y de tejer redes también, ¿no? Entre los pueblos y fortalecer los pueblos, ¿no? Bueno, aquí también en Tefé, desde el 2006, soy de la radio Chibé, que es una radio libre. Es una radio de indígenas y no indígenas que trabajan juntos, una radio que no tiene una directoría. Todos pueden participar en un colectivo y también es una radio que es itinerante, o sea, no hay un local fijo para la radio. La radio está siempre viajando y siempre la instalamos en aldeas indígenas, en comunidades, en barrios, en escuelas públicas y siempre lo hacemos en trabajos, junto con trabajos de educación popular, ¿no? Así hemos trabajado. ¿Sí? ¿Quieren hacer preguntas? Ahí tenemos el espacio abierto, tenemos los estudiantes de métodos alternativos de comunicación invitados a participar. Suelen ser un poco tímidos.
No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo tengo algunas preguntas, a pesar de que ya estuve escuchando a Guillermo, tengo algunas preguntas. Bueno, podemos seguir. Guillermo, yo te había comentado, ¿no?, que teníamos más o menos un guión en donde presentamos la radio. Enseguida, la idea es que se pueda explicar un poco por qué esta radio es importante para la comunidad que está alrededor de la radio, que compone la radio. Entonces, ahí tal vez nos puede comentar sobre eso. Y los desafíos también en el proceso de hacer radio comunitaria. La realidad ecuatoriana quizá la conozco más que la realidad brasileña, por estar hace mucho tiempo en Ecuador. Entonces, sería interesante conocer un poco que tú estás ahí, como decimos en portugués, com a mão na massa. Então, como se pasa eso en Brasil, ahí al norte, ¿no? Porque sabemos que Brasil también es gigante y son experiencias diversas. Sí, bueno, yo voy a hablar un poco de las estrategias, ¿no? Una estrategia muy importante de los trabajos de la Radio Chibé es la apropiación, ¿no?, tecnológica. O sea, yo voy a hablar un poco cómo lo hacemos en los talleres. En general, vamos a una comunidad, vamos a una aldea indígena y en este sitio instalamos la radio, pero intentamos llevar pues, los equipos más sencillos posible. La antena, el transmisor, un mixer bien chico y siempre construimos un estudio con equipos de la misma comunidad. Hoy día ya son los celulares. Los jóvenes llevan sus celulares, conectan en la radio y ya pueden transmitir sus... Perdão te interromper, mas é que a Gladys, para você também juntar na sua resposta, a Gladys, que é uma estudante nossa, ela está perguntando, quisiera saber como é isso de não ter um lugar fijo. Como é essa experiência da rádio não ter um lugar fixo, que está na apresentação? E como foi essa experiência? A Gladys Menezes, que é estudante nossa de trabalho social, que está acompanhando a gente, te perguntou, então, na sua resposta, pode respondê-la. Sí, bueno, nosotros somos llamados a hacer talleres, ¿no?, en las comunidades, en las escuelas, y en proyectos de los jóvenes, de comunidad, de los movimientos, ¿no?, de los comunitarios, y tanto indígenas como no indígenas. Y entonces, a veces el taller dura quizás 2 días. Llegamos, vamos de barco, aquí en nuestra región no hay carreteras, entonces vamos de barco, llegamos a la comunidad, instalamos en la escuela o un puesto de salud, buscamos un lugar donde se puede poner la antena más arriba, y entonces los jóvenes llegan. Sí, aquí se puede mirar, por ejemplo, en las fotos de arriba, como llegamos a la comunidad, empezamos a construir aquí, a la izquierda pueden ver que están instalando la antena, y después aquí dentro de la escuela de la comunidad ustedes pueden mirar cómo se instala ahí el equipo, y los jóvenes ya están haciendo su programación, ¿no? Y no hay, así como nuestro objetivo mayor es que la gente perca su miedo de los equipos y vean que hacer comunicación de radiofónica puede ser algo muy sencillo, muy barato, muy accesible, que cualquier persona puede hacerlo. Nosotros no hacemos muchos cursos de capacitación y cosas así. Nosotros pensamos que es muy bueno que hayan cursos así para los que quieren volverse
profesionales o entonces comunicadores populares, pero para la mayor parte de la gente que tiene que descubrir la fuerza de su palabra, lo más importante para nosotros es que pierdan el miedo de los equipos, que ven que es fácil, que es sencillo, que hay mucho placer en manejar estos equipos, para que después hagan sus propias radios, ¿no? Aquí en la foto que está ahora, en la derecha, ustedes pueden ver una radio, llamamos aquí radio poste, radio boca de ferro, no sé cómo llamarán ustedes, que se usan estos equipos de altofalantes en las comunidades, ¿no? En algunos lugares donde nosotros... Boca de acero, boca de hierro, creo. Boca de hierro, tal boca vez. de hierro, quizás. Y entonces en algunos lugares donde hicimos nuestros talleres, la misma comunidad construyó después su radio de boca de hierro, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad de Marajai. Y así es, invitamos otras personas, por ejemplo, en la Floresta Nacional de Tefé, es uno de los lugares donde más nos llaman para hacer talleres. Nosotros somos parte de un proyecto que se llama Jóvenes Protagonistas. Y entonces lo que pasa es que hacemos encuentros y en estos encuentros los jóvenes deciden qué quieren aprender. Y entonces en el otro encuentro, que 2 meses, 1 mes, 2 meses después, invitamos personas de la ciudad o personas de otras comunidades que tienen estos conocimientos para compartir y van a ir a hacer ese trabajo colectivo, ¿no? De educación popular. Y la radio es parte de este proceso, porque hay la radio, pero hacemos teatro, hacemos música, hacemos muchas formas de nos comunicar, de compartir, de aprender a escuchar, ¿no? Entonces es un proceso muy bonito. Y bueno, tenemos entonces... sí, y una otra cosa importante también de decir, la importancia que tiene este trabajo de comunicación para la identidad, ¿no? Yo pienso porque hoy día los medios de comunicaciones profesionales, la mayoría de los medios, de los grandes medios de comunicación, que son monopolios de las élites de los países, transmiten estereotipos, ¿no? Transmiten imágenes que imágenes de la población como si la población no tuviera importancia, como si fuera, o sea, en general imágenes muy racistas, ¿no? Y entonces cuando la gente puede oír a su propia voz, oír a sus ideas, a su comunicación en la radio, esto tiene un efecto de fortalecer su identidad, ¿no? Y también es muy importante utilizarmos las tecnologías de comunicación también para tecer comunidad, no solo fortalecer la identidad de nuestros pueblos, nuestras comunidades, pero también tecer identidades más amplias, ¿no? Tejer una comunidad de lejos, con identidades más amplias, que es creo que lo que nosotros hacemos con la idea de bien vivir, ¿no? Una idea de construir una comunidad, un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Guilherme, me gustaría decir un poco... Sí. Solo un ratito, la Mayo, guarda lo que te acordaste de decir, guarda para que no te olvides. Pero la Mayo dice, Mayo es también una compañera nuestra de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador. Dice, buenos días, quisiera saber qué tipo de contenidos se han generado en estos espacios. ¿Cómo ha sido el proceso de la gente para que la gente de allá produzca este contenido? La pregunta es sobre los contenidos desde diferentes enfoques y cosmovisiones. Entonces, ¿cuáles son los contenidos y cómo es el proceso para que se produzca contenidos diferentes, diversificados, con diferentes enfoques y cosmovisiones? Esta es la pregunta de la Mayo. Bueno, como la radio no tiene un espacio fijo, entonces también no tiene una programación. Y nosotros que trabajamos en la radio también no somos
igual que los radialistas, ¿no? No tenemos una producción de contenidos. Lo que hacemos más es llevar los equipos a las comunidades en donde la gente habla, ¿no? O donde la gente se comunica. Es más un instrumento de comunicación en los procesos de educación popular, en los talleres que hay en las comunidades o en las escuelas. Entonces, no hemos tenido así una producción de contenidos que se puede compartir después en otros medios, en otros espacios. La comunicación que se hace es más, pues, experimental, más lo que pasa en el momento, ¿no? Así ha sido el trabajo. Muy bien, no es tanto un instrumento para transmitir contenidos, pero es también parte de la interacción, ¿no? No es un instrumento de transmisión de contenidos, sí, sino se convierte quizá en parte de la misma comunidad. Tal vez el Israel debe comprender que eso también pasa al momento de transmisión de la Guayusa Upina. Guilherme, ojalá un día puedas visitarnos en Ecuador, visitar al Israel, a la radio Hatari Quichua. Sabemos que tú tienes, no necesitamos hablar en detalles, pero tienes ahí experiencias de conexión con redes, ¿no? De comunicadores. No sé si puedes tal vez comentarnos un poquitito, sin muchos detalles, y ya también concluyendo, porque tengo entendido que tienes un límite de horario, pero ya concluyendo cómo funciona esta internacionalización, estas construcciones de redes, y particularmente con Elianda, ¿no? Que estuvo con nosotros y que ahora está desarrollando su proyecto Tauna. Elianda y el Guillermo en algún momento de estos encuentros amazónicos también estuvieron desarrollando unos procesos interesantes. Entonces, te invito a contribuir con tus últimas consideraciones, comentando si puedes un poquito sobre estas redes internacionales, si es así que podemos decir. Bueno, yo quería hablar lo que estaba hablando antes, que era un poco la historia de Gleison, que es un joven que participó muchos años de la Chibé, después ayudó a construir una otra radio libre, que es la radio Voz de la Isla. Y Gleison es un ejemplo de joven que empezó en la radio, empezó pues, a utilizar la radio para expresar sus ideas, para hacer su comunicación. Y él dije que el proceso de la radio lo hizo empezar a valorar sus orígenes Cocama, porque él era indígena Cocama, pero en los principios nadie sabía que él era indígena. Los otros que vivían en otros barrios o en la universidad no sabíamos. Pero la experiencia de la radio lo hizo valorar su identidad, sus orígenes, y lo hizo empezar en el movimiento indígena. Hoy día él es dirigente del Consejo Indígena Cocama de la Amazonía y está llevando lo que aprendió con la radio para sus procesos de fortalecimiento de la lengua Cocama y otros procesos importantes para ellos, ¿no? Y ahora nosotros también somos colaboradores en este movimiento, que es una red, ¿no? de comunidades, de líderes cocamas de la Amazonía brasileña. Y hemos participado de otras redes también. Yo participo también de la red de noticias de la Amazonía, que ahí sí es de producción de contenidos, pero yo he participado no tanto para producir contenidos a la red, que es una red que produce contenido periodístico y que es transmitido en más de 20 radios católicas y comunitarias de Brasil, de la Amazonía brasileña. Pero mi trabajo ha sido más en el sentido de conectar, de buscar comunicadores locales que puedan producir contenidos para esta red. Mi trabajo ha sido más de hacer conexiones. Y cuando es necesario, ayudar en la capacitación para producir los contenidos. Y
Y también yo tuve la participación, yo conozco Yanda de Ecuador y otras personas de Yanda de Lanceros Digitales por la experiencia de participar en la red Pororoca, que es una red que empezó en Ecuador y que ha hecho posible que comunicadores de Brasil, de Perú, de Colombia se encontraran para hacer acciones y para viajar juntos también y hacer acciones de comunicación en diversos lugares, ¿no? Y fue una experiencia muy rica también de tecer esta comunidad a distancia, ¿no? Y fortalecer nuestras luchas locales también, porque tenemos que unirnos para construir el bien vivir. No es posible hacerlo solitos en cada parte. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Me está encantando oír a Félix, oír a Lilia y a todos ustedes. Y es un trabajo muy bonito. Muchas gracias. Israel, Guilherme, gracias a ti. Voy a hablar en portugués, que já que estamos internacionais, não? Muito obrigada, Guilherme. Aqui, publicamente, quero agradecer sempre pelas oportunidades de compartilhar com você, também com a Helena, né? Helena Nava, docente da UNAM, com quem também estivemos lá no DF, um momento muito interessante de compartilhar experiências. Para mim é um sonho poder compartilhar experiências entre Brasil, Equador e México, porque são 3 países que têm histórias interessantes, especialmente conectadas com a comunicação alternativa. Então, eu tenho algumas viagens pendentes e uma delas é aí com a Chibé, com a Amazônia brasileira. Tenho essa dívida pessoal. Então, em algum momento... qué bueno. Pasamos entonces a la parte final, ¿cierto? Déjame pasar algunas orientaciones al grupo 6, porque ya estamos ya llegamos al final de nuestra clase, ¿no? Que concluye a la 1, horario de Ecuador, Quito. Pero vamos a concluir porque tenemos todavía 2 bloques. Entonces, las orientaciones para el grupo 6 son las siguientes. Vamos a seleccionar una pregunta del bloque 2 y una pregunta del bloque 3, ¿cierto? Y así vamos a seguir con las preguntas para el Israel. El Israel que hicimos una pausa porque el Guilherme tenía que ausentarse. Una cuestión de conectividad y de acceso a la computadora, compartir la computadora en la familia. Entonces ahora retomamos para seguir hablando con Israel, que todavía toca hablarnos qué tan importante es la radio Hatari Quichua para la defensa del territorio. La radio Hatari Quichua está en el territorio del bloque 10. Y pasa algo ahí, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a topar este tema en el bloque 2 y en el bloque 3. ¿Quién está a cargo del bloque 2? Que va en este momento es la Yesenia, ¿cierto? Que va a tomar la palabra en este momento. Yesenia, te invito a tomar la palabra. Buenos días con todos. Buenas tardes. Te solicito que elija una de las preguntas con relación al bloque 3. Tienes ahí el guión. Entonces, seguimos unos minuticos más con los compañeros de la clase de métodos alternativos de comunicación. Contigo la palabra, por favor. Gracias, Luis. Respecto a la pregunta, es dirigida a Félix. ¿Cómo y de qué manera se ha visto afectada la comunidad de Arajuno en cuanto al extractivismo petrolero y en otros casos? Bueno, nosotros como pueblos indígenas aquí manejamos el territorio, el espacio. Hay una organización consolidada donde
de distintas comunidades. Nosotros como Arajuno tenemos 25 comunidades unidas. Y entonces, y también a nivel de la nacionalidad quichua, estamos con 13 pueblos, con más de 200 comunidades. Y en total de la población como nacionalidad quichua de Pastaza tenemos cerca de 26,000 habitantes en un área de 1.125.000 hectáreas aproximados, donde que nosotros tenemos ya delimitados. Y también las amenazas vienen es por bloques petroleras, porque inclusive en Cantón Arajuno nosotros tenemos ya operando lo que es la empresa petrolera. Ahí ustedes ven lo que es el bloque 10, el amarillo. Y también la amenaza es que el Estado va concesionando o va abriendo más espacios, ¿no? De lo que era pequeño el bloque y ahora le van aumentando más. Y entonces eso nos amenaza porque por la resistencia que nosotros tenemos para que no ingresen las empresas petroleras, ellos ¿qué hacen? Ya con el bloque concesionado solamente incrementan, por ejemplo, unos 1.000 hectáreas más. De eso hablamos lo que es la expansión del bloque petrolera. Entonces, eso es una de nuestras amenazas. Y también en tema minero no tenemos, pero pensamos en algún día, en algún momento, que el Estado concesionará lo que son las montañas, lo que son las cabeceras de cuencas hidrográficas donde que nosotros tenemos. Y entonces, eso es la amenaza que nosotros tenemos. Por ejemplo, el bloque 28 en la provincia de Pastaza está ubicado donde que nacen todo lo que es afluentes de ríos de consumo de la provincia, de la cabecera provincial, lo que es la Cantón Pastaza, Cantón Mera, Parroquia Shell, algunas parroquias que se limitan y están, ya está concesionado y queriendo trabajar allí, ya operar. Y entonces, esos son, en territorios indígenas hay una amenaza. Y además, el Estado concesiona sin consentimiento de la población que vivimos ahí, sin hacer conocer. Por eso nosotros hemos exigido que haya la consulta previa, libre e informada. Y entonces, hay una ley donde que en la Constitución mismo, para ingresar a eso debe haber esa consulta, pero el Estado estratégicamente hace bloques desde los escritorios. No, esta parte es concesionada, por ejemplo, a bloque 10, a lo que era antes allí, ahora Plus Petrol. Ahora el bloque 28. Hay algunos bloques, por ejemplo, la Resistencia Baurani, dentro de ellos somos vecinos, el bloque 22. Y entonces, esos son amenazas que el mismo Estado ha ocasionado a los pueblos y nacionalidades. Y entonces, no sé si ustedes habrán visto la Resistencia Baurani de los premios que ganó del Goldman Sachs y también de las Naciones Unidas, una compañera y vecina de la Nacionalidad Baurani, lo que es el Nemón Tenenquimo. Y entonces, esos son, o sea, dignos de felicitar a la nacionalidad, pero en lo político la misma gente está matando, porque ahora con en el nuevo proceso electorales, ellos están apoyando a unos partidos políticos que siempre en sus campañas han dicho que hay que hacer la expansión o como es la explotación petrolera, porque sin los recursos naturales el Estado no tendría presupuesto. Entonces, eso ha sido una de las amenazas que nosotros tenemos, pero nosotros como organizaciones consolidadas hemos dicho no en nuestro territorio. Gracias por su intervención. A continuación tenemos el siguiente bloque que está dirigido por mi compañera Tania Galarza. Tienes la palabra. Muchas gracias, Yesenia. Bueno, este último bloque se lo denominó como la comunicación y la pandemia. Con respecto a esto, mi pregunta es,
¿Cuál fue el papel de Radio Hatari en el combate al COVID-19? ¿Cómo han logrado informar a la población de las comunidades más alejadas del centro de Arajuno? Bueno, nosotros como Radio Hatari al principio, sí se trabajó, o sea, con nuestros contenidos en cada uno de los programas, pero ya cuando se paralizó lo que es la población estaba inmovilizada y entonces en mi cantón también se quedó inmovilizada y los comunicadores tenían miedo y comenzaron ahí a esconder, a refugiarse en la selva, en el territorio, en sus comunidades. Y entonces la radio comenzó a quedarse sin los comunicadores, pero ahí habían algunos compañeros que ya decidieron salir, pero nosotros como radio sí hemos aportado una socializando, ¿no? Comunicando mediante la radio sobre cómo prevenir, cómo salir, o sea, qué métodos utilizar para no ser contagiados, todo eso. Todo eso nosotros hemos hecho mediante la radio, ¿no? Y mucha gente estaban refugiados en el territorio, ¿no? En la selva, en el Cauca Sacha, donde que las comunidades comenzaron a utilizar lo que son medicinas alternativas, ¿no? Sobre la extracción de plantas medicinales, extracción por ejemplo, de las hierbas, de las raíces, de la cáscara de los árboles, y entonces, y también la preparación de medicina. Y además, en algunas comunidades no conocían de esas plantas, pero sí nosotros, mediante campañas de la radio, hemos dicho cómo preparar, quiénes conocen de esa preparación, o sea, qué cantidad se debe ingerir, cómo hacer las infusiones, cómo hacer los extractos, todo eso. Aunque no es mediante televisión, pero mediante la radio hemos tratado de socializar a las comunidades, y a nosotros las comunidades nos han agradecido, porque ustedes saben que en la actualidad creo que es el primer cantón que se declaró en semáforo verde, y las comunidades comenzaron a salir ya a la ciudad, y entonces a compartir. Claro que nosotros, según como Arajuno tenemos una población de 9,000 personas más o menos aproximados, de los tantos, full gente se contagió de COVID, pero, o sea, no por lo que nosotros no obedecimos, sino que justamente en la Amazonía, en esas anterior de la pandemia, había el boom de la explotación de boyas, de balsas. Entonces, las grandes empresas madereras comenzaron a ingresar a comprar las boyas desde la costa. Y entonces, yo creo que a la par, en la costa y en Arajuno, creo que estaban a ese mismo tiempo contagiados aquí en mi comunidad. Y bueno, de ahí poco a poco fue expandiendo lo que es y de ahí también comenzamos a tratar con medicinas, todo eso, y hasta nosotros en mi familia caímos, casi toda la familia, a ese mismo rato, y nos comenzamos a curar. Por suerte mi papá conocía de algún tratamiento de hacer de plantas medicinales, entonces, y eso, y también además con algunos mano amigas de las fundaciones, cooperaciones, que han ayudado para movilizar algún tipo de remedios, y entonces, eso es lo que, o sea, de lo que se ha sustentado, ¿no? Y la radio comunitaria ha estado siempre comunique, y también siempre ha estado con personas que han estado haciendo tratamientos, ¿no? Explicando cuál es la metodología, cómo utilizar, y también con personas que han tenido esa enfermedad,
ahí haciendo aclaraciones, o sea, cómo se curó, qué tiempo estaba cómo es, haciendo su, cómo es, pre- eh, cómo se cuidó en su casa, todo eso. Y entonces, y de esa metodología que nosotros que hemos recibido y, y todo el cantón, gracias al apoyo de la radio comunitaria. Entonces, y agradecemos mucho de la radio por lo que hemos aprendido mucho, de lo que nosotros nunca hubiéramos aprendido. O sea, y también nos sirvió. Hay mucha gente, se manifestó cuál importante es la selva, tener intacta, tener sin contaminada, no hacerle entrar a muchos proyectos estratégicos del gobierno porque hay una contaminación, hay una expropiación y entonces, y ahora el proyecto de los pueblos indígenas aquí en Pastaza como Nacional Quichua, el proyecto de Causac Sacha, mantener la selva viva. Y entonces ese ha sido uno de los objetivos y también gracias a esta pandemia la gente mucho se ha recapacitado, ¿no? De lo que antes no tenían ese sentido de cuidado de la selva. Y entonces eso también ha sido muy importante y seguir socializando por la radio comunitaria. Y gracias ahora, antes de ayer, el día 10, nosotros firmamos también una repetidora para expandir la cobertura en la provincia de Pastaza, porque ahorita estamos a nivel cantonal en Arajuno, no en algunos cantones de la provincia. Entonces, hemos logrado y también agradecerle mucho a Malú también el apoyo que nos ha dado, los contactos, todo eso, y sí me ha motivado para instalar y también fortalecer lo que es la vida y la cultura en defensa del territorio, y ese ha sido la lema de nosotros, ¿no? Sin territorio, el pueblo indígena no tiene su vida propia ahí. Sin territorio es como ser expulsado de su propia vida. Entonces, eso es el trabajo que nosotros siempre hemos estado por la radio y así ha sido. Y seguiremos comunicando más. Muchas gracias por su intervención. Bueno, gracias, Tania. Ya vamos concluyendo entonces. Israel, yo agradezco a ti, agradezco al Guillermo que me dijo que estaría apenas escuchando, que no lograría estar con nosotros en este final porque ya tenía que salir, no sé si seguro nos escucha. A Lilia, que también estuvo aquí con nosotros desde el sur de México, desde Oaxaca, un poquito más al sur, o bastante más al sur, depende si vas en bus o en vuelo, que estaba ahí también contándonos un poco de su experiencia desde la autogestión. Vemos que son 3 países diferentes con experiencias diferentes que se complementan, ¿no? A mí me gusta pensar mucho estas experiencias interrelacionadas. Ya estamos súper ultrapasados con el tiempo, estoy consciente de eso, pero me gustaría saber si algunos de los estudiantes quieren dar una última palabra, hacer un comentario, perdón. Estamos en medio de nuestra clase, cerrando nuestra última clase, la última clase abierta. Para los que eventualmente van a ver esta clase, somos docentes y estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, impartiendo desde el Facebook nuestros caminos, ¿no? Compartiendo nuestros caminos junto a la Amazonía ecuatoriana, junto a Tlahuitotepec, en las montañas de Oaxaca, junto a la Amazonía brasileña también. Bueno, voy dejando entonces la palabra con el grupo 6, si no hay más contribuciones, ¿no? Voy pasando la palabra al grupo 6 que va a concluir
el encuentro de hoy y quizá nos volvemos a encontrar aquí en el Facebook, ¿no? El próximo semestre, con un nuevo ciclo de comunicación, un nuevo ciclo de compartir experiencias. Israel, gracias. Estamos en conexión. Ahora tenemos el desafío de ampliar el alcance de la radio Hatari Quichua. Entonces ahí vamos por eso, para comunicar cada vez más desde las comunidades ahí en la provincia de Pastaza particularmente. Y en algún momento paso por la Guayusita con palmito, pescadito, salsito. Me esperen que en algún momento llego. A ver, ¿quién tomará la palabra para concluir nuestro encuentro? Mayu, Malú. Dime. Malú. Dime. Gracias. Gracias por todo ese evento y también decirlo, la casa de la Radio Hatari de la organización ASI están abiertos, todos pueden visitar y también podemos compartir algunas experiencias a la madrugada con Guayusupina en programas que nosotros como Radio Hatari tenemos una página web que estamos en vivo. Bueno, de día un poco no tenemos programas, pero en la madrugada y en la tarde estamos activos desde las 2 de la tarde en vivo como Radio Hatari y pueden ingresar al www.radiohatariquichua.com y entonces para compartir. Ahí estamos con la Guayusupina y algunos eventos de Guayusupina nosotros hemos hecho en vivo y además invitar para el 20 de mayo, que es el aniversario número 42 de la organización Asia, que estaríamos transmitiendo desde las 3 de la mañana con la ceremonia de Guayusupina, conversatorio y la historia de la organización Asia y la elección de la ñusta, que es a la par de la elección de la reinita. Y entonces, desde las 3 hasta las 5 y todo el día, hasta las 8 de la noche estaríamos en vivo. Si ustedes pueden escuchar, se puede conectar a la página de la radio. Todo vamos a estar en vivo por página web. Buenazo. Antes, la Tania me parece que va a hacer el cierre, pero la Mayu, no sé si tiene la mano alzada. ¿Quiere decir algo, Mayu? Sí, profe, solo quería como agradecer a todos los invitados de este día porque creo que fue muy interesante tener perspectivas internacionales y desde diferentes culturas que a pesar de que tenemos ese común de que somos culturas colonizadas y que hasta ahora se mantiene cierto control sobre nuestras creencias y nuestras luchas. Hay una resistencia comunicacional y es súper importante entender que eso existe no solo en el Ecuador, sino está en México y de hecho en todas las culturas, ¿no? Que existe estas resistencias que más bien nos motivan a seguir, a tener más resiliencia en estos momentos duros que también el Estado ha tratado de perpetuar este control. Entonces, agradecer y también agradecer el conocimiento que nos ha impartido un poco igual Israel acerca de las hierbas y los conocimientos que ha habido acerca de las plantitas por el COVID. Entonces, eso nomás. Muchas gracias. Bueno, Tania o Grupo 6, cerramos de pronto. Sí. Bueno, más que todo, querer agradecer a los panelistas invitados y a las personas que nos acompañan desde Facebook Live. Este ha sido la última intervención de Diálogos en Acción. Espero más que todo que haya sido de su agrado y cabe recalcar que estos espacios son muy importantes para adquirir nuevos conocimientos acerca de lo que son los pueblos indígenas. Esto, sin nada más que decir, gracias a todos.